que estamos en era bicentenaria, nosotros tuvimos la osadía de fundar un movimiento dentro de las filas del Ejército Nacional de Venezuela, hastiados de tanta corrupción, y nos juramos dedicarle la vida a la construcción de un movimiento revolucionario y a la lucha revolucionaria en Venezuela, y ahora en el ámbito latinoamericano. Eso comenzamos a hacerlo el año bicentenario del nacimiento de Bolívar. Pero veamos que este próximo año es el centenario de la muerte de José Martí. Veamos que este año que viene es el bicentenario del nacimiento del mariscal Antonio José de Sucre. Veamos que este año que viene es el bicentenario de la rebelión y muerte del sambo José Leonardo Chirinos en las costas de Coro, en Venezuela. Tierra, por cierto, de los ascendientes del prócer Antonio Maceo. Veamos entonces que como que el tiempo nos llama y nos impulsa. Es sin duda tiempo de recorrer de nuevo caminos de esperanza y de lucha. En eso andamos nosotros. Después de 10 años de trabajo intenso en el seno del ejército venezolano, después de una rebelión y otra rebelión, ahora dedicados al trabajo revolucionario en 3 direcciones fundamentales que voy a permitirme resumir ante ustedes para invitarles al intercambio, para invitarles a extender lazos de unión y de trabajo, de construcción concreta. En primer lugar, estamos empeñados en levantar una bandera ideológica pertinente y propicia a nuestra tierra venezolana, a nuestra tierra latinoamericana, y es la bandera bolivariana. Pero en ese trabajo ideológico de revisión de la historia y de las ideas que nacieron en Venezuela y en este continente hace 200 años, cuando se fue levantando el primer proyecto de nación, no solamente venezolana, sino latinoamericana, aquel proyecto que Francisco de Miranda llamó Colombia y que Bolívar tomó después para llamar Colombia, lo que hoy conocemos como la Gran Colombia, el sueño bolivariano. En ese sumergirnos en la historia, buscando nuestras raíces, hemos diseñado y hemos lanzado a la opinión pública nacional e internacional la idea de la inspiración en un árbol de las 3 raíces, llamamos nosotros. La raíz no solamente del pensamiento bolivariano, aquel Simón Bolívar que llamaba, por ejemplo, a esa unidad latinoamericana para poder oponer una nación desarrollada como contrapeso a la pretensión del norte que ya se perfilaba con sus garras sobre nuestra tierra latinoamericana. Aquel Bolívar que planteaba en Angostura la necesidad de incorporar, además de los 3 poderes clásicos de Montesquieu, un 4º poder, el poder moral. Aquel Bolívar o aquellas ideas de Bolívar que planteaba en la Constitución de Bolivia la necesidad de un 5º poder, el poder electoral. Aquel Bolívar que desde su tumba, casi ya en Santa Marta, dijo: los militares deben empuñar su espada para defender las garantías sociales. Aquel Bolívar que dijo que el mejor sistema de gobierno es el que le proporciona mayor suma de felicidad a su pueblo, mayor suma de estabilidad política y seguridad social. Esa raíz profunda, esa raíz bolivariana, nosotros la hemos unido, porque creemos, y no es que nosotros la hayamos unido, es que está unida por el tiempo, por la historia misma, a la raíz robinsoniana, tomando como inspiración el nombre de Samuel Robinson o Simón Rodríguez,
a quien conocemos muy poco los latinoamericanos, porque nos dijeron desde pequeños el maestro de Bolívar, y allí se quedó, como estigmatizado por la historia. El loco estrafalario que murió anciano, deambulando como el viento por los pueblos de la América Latina. Simón Rodríguez, quien inyectó gran parte de las ideas revolucionarias a Simón Bolívar. Simón Rodríguez, el que llamaba a los americanos meridionales a hacer dos revoluciones, la política y la revolución económica. Aquel Simón Rodríguez que llamaba a la construcción de un modelo de economía social y un modelo de economía popular. Aquel Simón Rodríguez que dejó para todos los tiempos de América Latina como un reto para nosotros aquello de que la América Latina, en ese tiempo América Meridional en el término, no podía seguir imitando servilmente, sino que tenía que ser original, y llamaba a inventar o errar. Ese viejo loco para los burgueses de la época, que andaba recogiendo niños ya ancianos y abandonados, y que quería y que decía: los niños son las piedras del futuro edificio republicano, vengan acá para pulir las piedras para que ese edificio sea sólido y luminoso. Aquel viejo que ya al borde de la tumba se dedicó a construir velas, y cuando alguien le preguntó: ¿qué hace usted construyendo velas, maestro?, dijo: es que no consigo otra forma de darle luces a la América. Esa es otra raíz fundamental, profunda y filosófica dentro de nuestro planteamiento ideológico. Y una raíz más reciente, la raíz zamorana, tomada del general del pueblo soberano, Ezequiel Zamora. Zamora, líder de la Revolución Federal en Venezuela. Zamora, el general que usaba doble cubrecabeza, un sombrero de cogollo y un kepi militar sobre el sombrero de cogollo, y lo explicaba en un concepto que después Mao Zedong reflejó de otra manera, en otro tiempo y en otro lugar. Mao señalaba que, ustedes lo saben mejor que nosotros, que el pueblo es al ejército como el agua al pez. Y ustedes no solamente lo saben, sino que lo han aplicado. Y yo aprovecho y me disculpan la digresión para darle un inmenso abrazo, gigantesco abrazo a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba, que se han identificado con su pueblo para siempre. En muy pocas horas nos vamos, y digo nos vamos porque con nosotros o conmigo anda el teniente Isea Romero, teniente de paracaidistas y de blindados, del ejército venezolano, rebelde y exprisionero político. Nos vamos, queridos compañeros de armas de Cuba, convencidos, a pesar de lo poco que pudimos ver, de que ustedes sí aplican eso, que están, como el título de una buena obra de un estudioso del tema panameño, están como pez en el agua. Nosotros como militares andamos tras esa búsqueda, y hoy nos vamos más afianzados en la convicción y la necesidad de que el ejército de Venezuela tiene que ser de nuevo lo que fue, un ejército del pueblo, un ejército para defender eso que Bolívar llamó las garantías sociales. Entonces, Ezequiel Zamora, de quien les hablaba,
como tercer componente del árbol de las tres raíces. Decía yo que se adelantó quizás en la concepción que después reflejó Mao. Zamora explicaba que el sombrero de cogollo representaba al pueblo de Venezuela y el kepi militar al ejército, que debería estar unido a ese pueblo para poder lograr la revolución federal que estaba en boga en Venezuela. Ezequiel Zamora tomó el proyecto bolivariano, lamentablemente murió comenzando la guerra federal y con él enterraron el sueño de los campesinos pobres de Venezuela, que fueron también traicionados después de la guerra de independencia. Esa vertiente de trabajo nuestra, por supuesto y por cierto, que tiene su complemento en toda la América Latina. Nosotros, seguramente por venezolanos,